Hola Lasnarianos, bienvenidos una vez más al canal de Ediciones Lasnar. Hoy inauguramos una sección llamada El Editor Responde, donde nuestros editores, Jesús y Samuel, responderán las preguntas que le habéis hecho por redes sociales todos estos días. La verdad es que estoy deseando que la veáis porque es muy interesante, habéis preguntado cosas muy chulas y la verdad es que tengo ganas de que ellos os respondan. Muy rápido, antes de empezar os recuerdo que podéis suscribiros al canal y que tenemos activo un sorteo en YouTube, podéis verlo en nuestras redes, así que vuelvo a recordaros que os suscribáis con este botoncito de aquí y activéis la campanita para no perderos absolutamente ningún vídeo. Ahora sí que sí, de intro vídeo. Hola, buenas, yo soy Jesús. Y yo soy Samuel. Esta es la nueva sección del canal que vamos a inaugurar ahora en Ediciones Lasnar. Esta sección se llamará El Editor Responde. ¿En qué queremos hacer con esta sección? Pues un poco abrir el mundo editorial a los lectores, escritores y todos los seguidores que tenemos en nuestro canal. Así que comenzamos. Kralicus nos pregunta ¿en qué os afecta el COVID-19 como editorial? Vale, para esa pregunta voy a participar yo en su respuesta porque la vamos a analizar desde un punto de vista empresarial en el mundo editorial. El COVID-19 nos afecta gravemente como editorial en el sentido de que las librerías están cerradas, no hay un comercio normal en los artículos de compra diaria y además se retrasan mucho los pedidos tanto de la industria gráfica como de los distribuidores. ¿Por qué? Porque los distribuidores no están realizando su actividad comercial al no existir librerías abiertas. Además también nos afecta gravemente en lo que son los eventos literarios que teníamos programados, como presentaciones o participación en Feria del Libro, lo cual a nivel económico nos hará resentir bastante a lo largo del año en lo que respecta a lo que son las ventas. Pero bueno, siempre tenemos los canales digitales abiertos para las ventas, como en nuestra plataforma web o Amazon o incluso Casa del Libro. Entonces no hay ningún problema porque nuestros libros puedan llegar a vuestros hogares. Espero haber podido responder a esta pregunta. Además, hemos implementado una serie de medidas sanitarias e higiénicas para los envíos desde nuestra web. Entonces todos nuestros libros van desinfectados previamente con un producto que no afecta ni al papel, ni a la piel, ni nada. O sea, va a seguir oliendo al libro nuevo en cuanto se evapore y una vez haga su efecto en lo que es el material con el que está hecho el libro. Vamos con la segunda pregunta, que esta vez la hace Ciro Bluzar, o Tero Bluzar, no sé cómo se pronunciará, una de nuestras seguidoras en Twitter. Nos habla sobre el merchandising. Merchandising sobre vuestros libros. ¿Tenéis pensado innovar o invertir en eso, además de los libros? Pues sí que lo tenemos pensado, pero el problema con el merchandising es que si no vendemos libros, tampoco vamos a vender el merchandising. Así que esperamos que nuestras ventas crezcan de alguna manera exponencial para nosotros ya poder disponer de un pequeño capital para el merchandising de cada novela o de cada título o de cada autor. Además, bueno, no es que no tengamos merchandising, no sé si sabréis, pero todos nuestros títulos tienen su marcapáginas personalizado. Ya sabemos que no es un merchandising al uso para cada novela, pero bueno, como pequeña editorial y empezando para la capacidad de difusión que tenemos, creo que es más que suficiente de momento. Nuestro interés, por supuesto, es crear merchandising que pueda captar lectores, pero lo que realmente nos interesa es que los libros lleguen primero a los lectores y luego, si se puede hacer merchandising para promocionar esos libros más ampliamente, pues se haría. Pero a corto plazo no tenemos nada pensado. Si habéis acudido a nuestros eventos, pues os habéis ido de vuelta con una bolsa, un marcapáginas especial, chapa, libreta, bolígrafo. Por ahora todo el merchandising que tenemos es editorial, no es específico de cada libro, solo lo que nos ha dicho Samuel, los marcapáginas. Pensamos que sí que podríamos extendernos un poco más a lo que es algo como velas aromáticas con nombres literarios, estirarnos un poco a marcapáginas más originales, no solo usar el marcapágina de papel. Son proyectos que nosotros estamos estudiando junto con Susana y con Encarni y que si tenemos suerte en el próximo año, pues puede que llevemos a cabo algo así parecido. Algún pack especial, el lanzamiento de los libros, la preventa o algo así, como están haciendo otras compañeras editoriales. La siguiente pregunta nos la hace Gortega Yánez. Eventos literarios después de la cuarentena. Vale, esta pregunta más o menos se ha respondido con la pregunta de Kralicus,
Pero vuelvo a reiterarlo, el problema de la situación que estamos viviendo ahora con la cuarentena es que no podemos realizar eventos literarios y a corto plazo no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta situación. Muchos eventos que teníamos programados, como la presentación de Vacaciones en Praga en este mes de marzo o la presentación de la tercera entrega de la saga El Clan de los Imagineros, Días de Revolución, que era para el 23 de abril, el Día del Libro, han sido canceladas por los motivos de la situación actual. A corto plazo no podemos asegurar ni concretar fechas específicas sobre eventos que podamos hacer, pero en cualquier caso, si hubiera posibilidad, se harían. Entre ellos también las ferias del libro. Por ejemplo, la Feria del Libro de Marbella, que se realiza en verano, desde la segunda quincena de julio hasta la segunda quincena de agosto, posiblemente pues también sea cancelada. No lo sabemos todavía con certeza, pero trabajamos con la información y las situaciones que nos permiten en la crisis actual. La siguiente pregunta la realiza Lieve Books. Es una pregunta un poco genérica en cierto modo, de cómo funciona la editorial y qué proceso seguís para la selección de manuscritos. Lo que respecta a cómo funciona la editorial, como haremos varias secciones a lo largo de todo el año con los diversos aspectos de la editorial, las responderemos poco a poco. Pero ¿qué proceso seguís para la selección de manuscritos? Jesús, puedes comentaros. Bien, cuando nos llegan los manuscritos pasan una primera criba que es del equipo de la editorial, ¿vale? El equipo de la editorial lee las primeras páginas para tener un poco de idea de la calidad, el estilo, el tipo de novela, la voz. Entonces, si pasa esa criba, ¿vale? Ya lo enviamos a los lectores editoriales. Los lectores editoriales son parte de la editorial. Samuel, Susana, es Encarni o soy yo, ¿vale? Algunos se acaban leyendo la novela. Si aún así nos queda alguna duda sobre su publicación, ¿vale? Entonces sí que recurrimos a algún lector editorial. Hemos colaborado con varios a lo largo de estos años. Y la verdad que un informe, algunas veces, un informe de un tercero, algunas veces, pues la verdad que despeja ciertas dudas a la hora de si publicar el libro o no. Ese riesgo que corremos, ¿no? El proceso en sí, en lo que respecta a la selección de manuscritos, consiste básicamente en una serie de criterios que tenemos establecidos como editorial. Obviamente nosotros como editores somos los que invertimos a la hora de publicar un libro y lógicamente a la hora de seleccionar lo que vamos a publicar lo basamos en una serie de requisitos que para nosotros son los que deberían de tener nuestras novelas. Esos requisitos los adaptamos en función del género de la novela y el público al que va dirigida. Para hacer la criba, ¿no? Por decirlo así. Entonces, si es una novela juvenil, pues adaptamos una serie de requisitos, que el lenguaje sea acorde a ese tipo de género, que esté ambientado en una época concreta y todo el entorno construido por el autor esté adaptado a esa época concreta, ya sea a la actualidad o anterior y a los jóvenes de esa época concreta, que tenga un argumento bien construido, que los personajes sean potentes y que tenga cierto toque de originalidad. Básicamente es lo que buscamos siempre en cualquier novela, con sus pequeños requisitos o cualidades específicas según su género. Normalmente trabajamos así. Bien, Bookish Astrid nos pregunta ¿cuál fue la primera novela que publicasteis? La primera novela que publicamos, como todos sabéis, fue Fuerza de la Naturaleza de J.P. Naranjo y realmente fue el motivo por el que se fundó la editorial, la dificultad a la que se enfrentan autores a la hora de poder publicar sus libros en edición tradicional, lógicamente. Hoy día hay muchas capacidades o oportunidades para poder publicar tu libro en función de lo que te surja o las oportunidades que tengas, pero en modo de edición tradicional surgieron una serie de pequeñas editoriales, entre ellas la nuestra, con esa idea genérica de poder ayudar a autores que, bajo nuestro punto de vista, pueden tener cierto talento a la hora de escribir o cierta originalidad y, ¿por qué no decirlo? Pues sí, cierta oportunidad de poder aportar algo importante al mundo literario y apostamos por ello. Básicamente esa es nuestra idea y surgió de esa novela, de Fuerzas de la Naturaleza, que luego fue una saga de 3 libros de J.P. Naranjo. La siguiente pregunta nos la hace Wade Marina, creación de mundos. Para esto vamos a aprovechar porque queremos tener la opinión, hacer un vídeo de creación de mundos o sobre personajes, lo que es es el contenido de una novela. Y claro, queremos contar con la presencia o
o invitar a algunos de nuestros autores para que ellos nos comenten y nos hablen sobre cómo han creado sus mundos, cómo le han dado vida a sus personajes, a sus tramas, y entonces nos reservamos esta pregunta o esta duda, ¿vale? Nos la reservamos para crear un vídeo solamente de contenido de novela, ya sea mundos, personajes o trama o incluso sinopsis a la hora de emprender un proyecto literario, cómo hacerlo y cómo ir construyéndolo. Así que pasamos a Bosque de Letras, que nos pregunta cómo contactar con una editorial para ofrecer servicios de traducción y consejos para enviar una propuesta editorial. Vale, ¿cómo contactar con una editorial para ofrecer servicio de traducción? Pues una editorial es una empresa, o sea, funciona realmente como, básicamente, a la hora de querer ofrecer tus servicios de los que sean a cualquier empresa, lo que haces es mandar un correo con un pequeño currículum en el que especificas tu formación y experiencia profesional y todo eso. Entonces, sí que recomiendo que si quieres buscar, o sea, ofrecer tus servicios editoriales, primero entres en la página web a ver si tienen algún apartado específico para ello y seguir los pasos que te indican. Si no tienen un apartado específico para el tema de ofrecer servicios editoriales, pues en el correo genérico, que normalmente suele ser info o contacto, mandas un correo con tu currículum, tu formación y a qué puesto estás intentando optar dentro del sector editorial. Si tienes algún trabajo realizado previamente por el que a nivel profesional que ya has hecho, bien para autores noveles o otras editoriales de manera freelance, los puedes adjuntar como ejemplo de tus proyectos, igual que hacen los ilustradores. Cualquier actividad del mundo editorial a la que se le puedan ofrecer ese tipo de servicios, ilustración, maquetación, corrección o en este caso traducción, se hacen así, ¿vale? La segunda pregunta, la de consejos para enviar una propuesta editorial. Si miramos en internet hay 1.000.000, ¿vale?, de versiones diferentes de cómo enviar tu manuscrito, tu proyecto editorial, proponer su publicación. Hay 30.000 maneras diferentes de hacerlo. Ninguna es la correcta y ninguna es la incorrecta. Simplemente hay que ser un poco razonable, hablar un poco de ti como autor, hablar de tu obra, una pequeña sinopsis. Ahí no importan los spoilers, ¿vale? Nosotros no somos lectores corrientes. Tu currículum literario y, por supuesto, antes de todo, tienes que meterte en la web de la editorial, porque casi todas las editoriales tienen una serie de requisitos, ¿vale?, a la hora de enviar el manuscrito a su editorial, a seguir un tipo de archivo, que el mismo archivo, si es Word, por ejemplo, que tenga un tipo de letra, de interlineado. Son cosas para facilitar su lectura a las personas que lo van a leer, que van a analizar la historia, ¿vale?, la propuesta que tú le haces. Entonces, todo lo que podáis facilitar, toda la información que deis sobre la novela, ¿vale?, es bienvenido a una editorial. Nos llegan manuscritos que o no se leen en la web los requisitos para enviarlo, o no entran dentro de nuestro catálogo. Simplemente no entran en nuestro catálogo, que también está informado en el mismo apartado de la web. Y claro, todo eso lo que hace es pues retrasar un poco a nosotros el trabajo de la lectura de manuscritos. Por eso aconsejamos que entréis en la web de la editorial que habéis escogido para enviar el manuscrito, os informéis, que seguramente haya un apartado en el que lo especifique, ¿vale? Y luego no hay nada, no hay un modelo, ¿vale? Simplemente hablad de vosotros, de vuestra historia y nada, cruzar los dedos y que haya mucha suerte. Elena Buxworm, es la última pregunta que tenemos. Elena Buxworm, ¿es muy difícil entrar en el mundo editorial? Depende también a qué te refieras con entrar en el mundo editorial. ¿Es muy difícil entrar en el mundo editorial como autor? No, a ver, entrar en el mundo editorial no es difícil si no llevas expectativas. Porque claro, no es lo mismo presentar un manuscrito a Planeta, que por supuesto no reciben manuscritos, o que hacerlo a Editorial Onyx o Editorial Lapnar o cualquier otra editorial así más pequeña, Cerbero, Cazador de Ratas. No es lo mismo que presentarlo pues a una Penguin Random House, ¿vale? A ver, hay que ser un poco consciente de la capacidad, ya no de la calidad de tu obra, sino de la capacidad de convencimiento que puedas tener o la capacidad que tienen las empresas, ¿vale?, para atender
cientos de correos de desconocidos, de autores desconocidos a los que ellos no le han solicitado ninguna obra. Entonces, difícil, no es difícil. Es difícil convertirse en un autor de Planeta, bestseller, ¿vale? Por supuesto es difícil, igual que es difícil ser un don nadie y de repente ser una estrella de Hollywood. Es más o menos la misma dificultad. Hay que ir, yo creo que en el mundo editorial debemos ir todos paso a paso. Porque soy de los que piensan que en el mundo editorial nunca se deja de aprender. Ni los autores, ni los editores, ni traductores, ni ilustradores. Es un aprendizaje continuo, nunca se deja de aprender. Entonces, difícil no es difícil. Si tú confías, si tienes una buena historia, tú tienes que escoger bien a dónde la vas a enviar. Y por supuesto las expectativas. No voy a romper los sueños a nadie, pero si vas sin expectativas te puedes llevar la sorpresa. Si vas con expectativas y recibes un no, pues te llevas el chasco. Así que yo soy más de recibir sorpresas que chascos. Eso desde el punto de vista de autor. Desde el punto de vista de profesional, a la hora de prestar servicio, bueno, más o menos lo he comentado antes cuando nos habían preguntado cómo enviar el tema de traducción, pero es difícil, pues, ¿es difícil encontrar trabajo en España? Pues igual para el sector editorial. El sector editorial además es un sector que sufre mucho en las crisis, sufre muchos altibajos de un año hacia otro, no es un sector relativamente estable, no es un sector además que tenga un margen de beneficio que pueda permitir contratación permanente de personas. Entonces es complicado labrarse también una labor como profesional de algunos de los departamentos dentro de una editorial. Es complicado. Además, realmente las editoriales en España no suelen ser grandes grupos editoriales, quitando Planeta y dos o tres más, son pequeñas o medianas editoriales y que trabajan con poco personal o con freelance. Entonces, lo más lógico es que normalmente prestes tu servicio o puedas entrar en un mundo editorial como freelance y luego más adelante puede que entres en plantilla. Y hasta aquí es todo las preguntas que nos habían planteado. Pues sí, por ahora este es nuestro primer vídeo del Editor Responde y espero que haya muchos más, que os ayudemos a solventar vuestras dudas y vuestras cuestiones, preguntas. Ya sabéis que nuestra puerta está abierta, así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno, lectores, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como os decía, ha estado muy interesante poder saber la opinión de nuestros editores y saber la respuesta a todas esas preguntas que vosotros os hacíais. Esta es una sección mensual, con lo cual podéis seguir haciendo preguntas, que no os preocupéis que siempre dedicaremos un vídeo al mes para poder responderos estas preguntas. Ya sabéis que podéis mandarlas por mensajes o bien cuando ponemos el sticker de preguntas en Instagram o bien por Twitter, por donde queráis. Os recuerdo que hoy 27 de marzo se publica Vacaciones en Praga, la nueva novela de Carlos Gaspar Delgado Morales y que ya tenéis disponible en nuestra web y en las plataformas digitales como Amazon, así que ya estáis corriendo porque la verdad es que esta nueva aventura que nos trae el autor es increíble y os la recomiendo un montón. Y como siempre os recuerdo que tenemos Instagram y Twitter, especialmente en Instagram tenemos un sorteo y un concurso fotográfico, así que os recomiendo que nos sigáis. Os dejo por aquí todos los enlaces y sin más me despido. Adiós.